Hola, muy buenos días. Mi nombre es Adán Echeverría y vamos a continuar con la lectura de poemas, poemas escritos por mujeres, poemarios de mujeres, escritoras mujeres, mujeres poetas. Tengo conmigo este hermoso libro, una portada un poco extraña, de Sofía Garduño Buentello, titulado Torrente. Esta es pareciera como una parte orgánica, como si fuera el corazón, pero hay algo ahí que me llama la atención, que es, por ejemplo, no sé si lo logran ver, esta que parece como una letra N. Este de aquí parece el corazón, parecen las venas, las arterias, ya que verán que las venas en rojo, las arterias en azul, y ese tipo de planteamiento que siempre nos han hecho en el tema de anatomía, pero hay cosas que quedan fuera porque parece ser que esto parecería grasa, no estoy seguro. Al fin de cuentas es una idea la portada, pero bueno, Torrente habla un poco de ese flujo de de la sangre, ¿no? Ese flujo ese torrente sanguíneo al que nos referimos, ¿no? Eh, es un poemario, consta de 60 páginas específicamente, vamos a ver, pero bueno, empieza en la página 9. Entonces, si empieza en la página 9, bueno, si le añadimos la dedicatoria, empieza en la página 7, 60 es el último poema, no alcanza las 60 páginas, estamos frente a una plaquette o cuadernillo. Se los vuelvo a decir, un libro es libro a partir de las 60 páginas, ¿sí? Un texto de 60 páginas es un libro. Y si tiene menos de 60 páginas, como este que marca 60, pero no empieza en la 1, empieza en la 9. Entonces son 53 páginas en la 7 con la dedicatoria, lo cual nos lleva a saber que es un cuadernillo titulado Torrente. Es una edición de la rumorosa colección literaria Autores de Baja California. Tiene aquí la foto de Sofía Garduño Buentello, es ella. Ella aquí tiene todo los logotipos del gobierno del estado, y cada agencia, cada director quiso poner su logotipo también en ella. Pero bueno, primera edición 2021, hace pues 5 años. Copyright de la agencia promotora de publicaciones SADCB. Me parece extraño porque tiene el copyright de su trabajo la agencia promotora de publicaciones. Y Sofía Garduño Buentello, de los textos de la obra. Eh, pues el gobierno del estado de Baja California, gobernador del estado Jaime Bonilla Valdés, secretario de Cultura y director general del ICBC Pedro Ochoa Palacio, coordinadora general de Educación Artística y Fomento de la Lectura Magdalena Jiménez Molina, directora editorial y fomento de lectura Carla Beatriz Robles Cortés. Esta necesidad imperiosa que tienen los políticos, aunque sea en la cultura, de ponerle su nombre a todo. A mí me tocó que aquí en Matamoros di clases en el Instituto Regional de Bellas Artes, el IRBAM, un hermoso sitio, y de pronto llegó un director, Alejandro Guillén, y cuando terminó el curso, pues evidentemente yo no estaba contratado por el IRBAM, es decir, yo daba cursos en el IRBAM y le pagaba al IRBAM un porcentaje de lo que me pagaban a mí los alumnos. Entonces realmente yo usaba el edificio, pero pagaba, al pagar un porcentaje, pues pagaba como una renta. Y de pronto, cuando se da al final del curso, me dice el asistente del director, oye, vamos a tener que darles reconocimientos a tus alumnos para que vean que, pues, que esto va en serio. Y, ok, se sientan bien, pues sí, un documento, ¿no? Tuvieron un año de taller. Y cuando entrega el documento, yo dije, me lo va a dar a firmar. Y no, venía firmados por él. O sea, el director Alejandro Guillén firmaba para que tú sepas que tomaste un taller de literatura. Pero si tú no lo diste, ese es el tipo de planteamiento que algunos políticos en la cultura, en la academia, tienen. Esa imperiosa necesidad de figurar. Que su nombre aparezca publicado en todos lados. Y así es acá. Todos, y eso es cada edición que tiene que ver con el gobierno. No solo pones al director de cultura, no, tienes que poner al gobernador, a toda una serie de gentes
que requieren tener su nombre allá. Y te piden, no tiene que ir mi nombre porque... Y se enojan, pero ¿por qué no pusiste mi nombre y mi cargo? Bueno, una cosa espantosa. Textos de Sofía Garduño Puentello, diseño editorial, estudio APP, portada Roberto Razo, fotografía de la autora Roberto Cruz González. El Fondo Editorial Rumorosa es un proyecto del gobierno de Baja California, coordinado por la Secretaría de Cultura de Baja California, para difundir la obra de escritores mexicanos y promover la lectura entre la población del estado. Este material de distribución es de distribución gratuita, prohibida su venta, miren, interesante, prohibida la reproducción, registro, retransmisión total o parcial de esta publicación, sin permiso previo y por escrito del titular del copyright, impreso y editado en México. Torrente Sofía Garduño. Y vamos a leer sus poemas, vamos a ir escogiendo. Bueno, primero vamos a ver quién es Sofía Garduño. Yo la conozco, evidentemente, es una compañera de Baja California, de Ensenada, Baja California. Cuando viví ahí tuve mucha oportunidad de conocerla. La verdad es que es una mujer muy agradable, me parece que es bióloga, pero también tiene la carrera de lenguas, particularmente en el inglés. Y es una mujer muy inteligente, muy atlética además, y muy, muy culta. En nuestra revista de La Tripa, ella tenía columnas deliciosas, de verdad, muy profundas, que te conmovían. Yo creo que si tienen la oportunidad de revisar el acervo de la revista de La Tripa, que la revista que hicimos del 2013 al 2025, van a encontrar las columnas de Sofía Garduño Buentello, y van a enamorarse de su trabajo y de su pensamiento. Sofía Garduño Buentello nació en Cuernavaca, Morelos, en 1992. Poeta, cuentista, traductora por parte de la Universidad Autónoma de Baja California y fundadora de Papiro Traducciones. Habría que decir que también es ensayista, o columnista por lo menos. Ha publicado en diversos medios como las revistas de La Tripa, Revista Cultural Hispanoamericana, La Piraña y Septentrión. Ha participado en antologías como Vamos al Circo, Ficción Hispanoamericana, de Ficción Express, de Perfil Los Gatos Siempre Sonríen, de Pinos Salados, con la editora Rosa Espinosa. El Experimento, antología del Taller Experimental de Literatura, colección Voz de Arena y CBC. Esto era el taller de Flora Calderón, una excelente poeta. Y bueno, eso es un poco. Y bueno, fue becaria del programa de estímulo de la creación y desarrollo artístico PECDA 2018-2019, dentro de la categoría de jóvenes creadores en ensayo. Me acuerdo que nos juntamos para revisar su proyecto y ella quería participar en poesía, pero había estado haciendo muchas columnas con De La Tripa y de alguna forma charlé con ella, le dije, ¿por qué no metí en ensayo? Metió en ensayo y ganó. Entonces publicó por ahí un libro sobre sus ensayos, sobre sus columnas y sus ensayos publicados en un libro. Eso es muy hermoso, ¿no? Que tu trabajo se vea al final todo conjunto en un solo libro. Bien, vamos a leer sus poemas y ustedes serán los mejores jueces para el trabajo de Sofía Garduño Buentello. Obertura. Al principio fue el desprendimiento, la orfandad ineludible, el desconocimiento de la tibieza amniótica, el abandono de un planeta placentario. Y de ese placer primero se me dio una lección en 4 puntos. Al norte, un testimonio inválido. Al sur, mi sexo impronunciable. Al este, una mano apopléjica. Al oeste, la parte acusatoria. Y mi única coartada fue decir que no había presenciado mi nacimiento, que no había sido mi intención ser útero, y en la comunión delirante y la histeria, o la historia que repetí como disculpa, fingí ser voz que se contendría a pesar de que nos hubieron cercenado. Madre, no pariste a una hija, diste a luz una venganza. Poderoso texto. Mapa. Me dirijo al este, donde el amor joven, donde la piel de los duraznos y la carne, una mordida blanda se deshace, anda en boca de todos como fruto en celo. Me dirijo al este, donde el dragón y el amante nacen, se abrazan, el sol sudoroso, la promesa de reencarnar. Al este, plexo solar, Dios de falo enorme y resplandeciente,
diosa de vulva, cíclope y púrpura, terciopelo delicioso, el amuleto y sus orgasmos. A mi espalda el oeste, y al oeste la amargura y el sueño, un santuario de demonios. Al oeste la obscuridad de un gran ombligo devora el mundo y en él se destruyen los objetos. Se escucha la Nash de Schoenberg, el aliento enmohecido de sus cuerdas, el paso de almas que mal lloran, el placer de asesinar, la decrepitud como abismo incontinente que nunca ha sabido atrapar la luz, el duelo de saber que el sol siempre despertará en otro lado. Adiestra el sur, más al sur, la tierra de fuego, mujeres máscara, espectros lunares y hielo, hielo en todas direcciones. A mi derecha el sur, la hendidura en que se vierte el placer, un páramo gélido, que no por frío menos fecundo o acaso más hostil, es sal y ópalo, el turquí de sus aguas, es olivino, la edad de las rocas que se amaron y que en plena fricción volvieron al sur como por arte de magia y gravedad a siniestra el norte. Un grito, hambre, hombre sol, un buey alado, rojo, guerra, al norte, una procesión de hijos hambrientos, la tortuga terrestre y negra de China, el pezón erguido y proveedor que amamanta bastardos mitológicos y otros cuentos de cama. Llevan dos y poderosísimos los dos. El primero más poderoso quizás por la brevedad, pero el segundo tiene unas imágenes hermosas. Juega con esta ambivalencia de sentirse mujer, de sentirse poderosa, de sentirse erotizable, pero también con un planteamiento de cierto dolor en la voz, ¿no? Madre, no pariste una hija, diste a luz una venganza. Es como termina el primer poema, pero luego nos hablamos del amor joven que se encuentra al este, la piel de los duraznos, esa tersura del durazno, pero también el durazno como pecho, como teta, como una parte erótica, erógena, la carne, vean todos los temas, ¿no? Una mordida blanda se deshace, morder la carne, anda de boca en boca de todos como fruto en celo, ¿sí? O sea, esos planteamientos, la amargura y el sueño, un santuario de demonios, la oscuridad de un gran ombligo, otra vez la parte erótica, erotizable, es sal y ópalo, el turquí de sus aguas, es olivino, la edad de las rocas que se amaron y en plena fricción, totalmente sexoso el texto, pero con una visión erógena muy, muy de hembra, muy mujer, muy de deseo, de honestidad y abandono, honestidad y claridad en sentirse una hembra poderosa. Eso es interesante. Pulso. Pulso como clave morse, pulso como idioma. Avanza, se detiene, amenaza de aborto, caricia de sangre, arrullo consagrado a la vida titilante del amor y el abandono. Suena, ¿lo oyes? Se escucha su aliento, dulce crepitar de orgasmos, pulso en la sombra inerte del aullido, en la delgada línea de su cuello, en su miembro pronto a darse a la piel y su tibieza. Pulso como evidencia, como consecuencia y signo, líquido intransigente, digna rebeldía delirante. Es el pulso rojo y fresco, la broma que nos da la vida y su púrpura profundo, la burla que la arrebata. Pulso o pulsación, pareciera que está hablando del pulso que te puedes tomar en la muñeca, pero también el pulsar del corazón, los pulsares del universo, pero también las pulsaciones del pene, como si estuviera penetrada y sintiera el pulso del pene dentro de la vagina. Y es interesante el planteamiento, ¿no? Pulso como clave morse, ¿sí? Pulso como idioma, avanza, se detiene, parece estar penetrada. Y luego, precisamente porque lo que plantea el texto, amenaza de aborto, caricia de sangre, ¿sí? Ese tema, ¿no? Signo. Soy una niña que sueña en creciente y mi moneda es una suerte en el aire.
en que 2 caras son 2 y 2 son 6, y en que los pétalos echados al sol son terciopelo que palpita. Con amor abre el colibrí sus pistilos, y entra en ellos la brillantez de su pecho carmesí. Es entonces cuando soy una niña que sueña en creciente y se crece hasta ser caleidoscopio y promesa, un diminuto animal sanguíneo pronto a darse a la furia como única escapatoria. No tiene el mismo nivel. Tú lo has visto, es un buen poema, pero o sea, solo lo puedes ver, pero ya como parte del corpus no tiene el mismo nivel. Y lo hemos hablado muchas veces en taller. En la poesía mexicana sobre todo, se da un fenómeno muy interesante, los altibajos de la poesía mexicana, les llamo yo. De pronto dan un poema y luego dan un poema, luego dan un poema y luego dan un poema. Entonces hay ciertos altibajos, ¿no? Incluso hay quienes dan poemarios, dan un poemario aquí y un poemario acá. Pero de pronto yo creo que es esta persecución de presupuestos, no de Sofía, sino hablando en general de la poesía mexicana, de los poetas mexicanos, las poetas mexicanas, que se da esta posibilidad de sentir que tiene esa fuerza que sacar un poemario cada año, como si fuera Billboard, como si fuera un negocio, una necesidad no de comunicar ni de escribir poesía, sino de sacar un poemario. O sea, como si tengo 20 años de escritor, debo tener 20 poemarios, ¿sí? O sea, uno por año. Y además 20 libros de cuentos, o sea, 40 libros. O sea, porque debo de, además, para ser un escritor, debo estar en todos los géneros y debo tener todos esos poemarios y todos esos comentarios. Y se pierde esta posibilidad de revisar y revisar y revisar y revisar tus propios textos para mantenerlos en un tono. Evidentemente, con el inicio que trae este poemario de Torrente, pues este poema Signo, hay un poquillo ahí de tremendismo. Soy una niña que sueña en creciente. Escuchen un poco el tono, ¿no? O sea, los fonemas, ¿sí? El tono es uno y los fonemas que nos permiten escuchar son otro. Y este fonema cansa un poco. Soy una niña que soy una niña, soy una niña, soy una niña que sueña, niña sueña, soy una niña que soy una niña que sueña en creciente. ¿Escuchan? Soy una niña que sueña en creciente. Soy una niña que sueña en creciente. Hay algo ahí que... y mi moneda es una suerte en el aire. Soy una niña que sueña en creciente y mi moneda es una suerte en el aire. En que 2 caras son 2 y 2 son 6. Las S están tremendas. Y en que los pétalos echados al sol son terciopelo que palpita. Se pierde las heces. Con amor abre el colibrí sus pistilos y entra en ellos la brillantez de su pecho carmesí. Se rompe el ritmo. Es entonces en que 2, es entonces, no es muy poético. Es entonces cuando, ¿qué es un verso? Decía el maestro Oscar Wong. Un verso es una idea. ¿Dónde termina el verso? Donde termina la idea. Es entonces cuando, ¿dónde está la idea? Y está en un solo piso, o sea, es un verso, pareciera, finge ser un verso. Es entonces cuando soy una niña que sueña en creciente y se crece hasta ser caleidoscopio y promesa, un diminuto animal sanguíneo pronto a darse a la furia como única escapatoria, furia escapatoria, para darse a la furia. Un diminuto animal sanguíneo pronto a darse a la furia. ¡Pum! Se acabó el poema. Como única escapatoria, a nadie le importa. Arma. Aquel era un puño en combate que ya había abandonado la mano. La promesa gentil, el conjuro. Era un arma blanca que por blanca más obscura, que por obscura más acechante y sigilosa. Y la mano era un cuenco que al soltar hirió de caída el pequeño latir de un colibrí amoroso. La mano era mi mano, y sangre mía corría por su palma cuando cerré el puño y me prometí matar lo que amaba. Anticipo el puño en sus adentros, el dolor que se extiende más allá de su piel, la lágrima que nunca se tendió sobre mi mejilla. Y suplico,
porque la mano me estrangule a fuerza de detener los sucesos o que el puño entre en mi boca para estallarme las palabras que nunca debieron tocarlo. Decía el maestro José Rodolfo Espinosa que a veces la poesía es prosa con enter. Le picas el enter y baja, le picas el enter y baja. Y no construyes versos, y aquí lo vemos, anticipo el puño de sus adentros, el dolor que se extiende más allá de su piel, la mano era mi mano y sangre mía corría, la rima interna, sangre mía corría, por su palma cuando cerré el puño y me prometí matar lo que amaba. Eso es prosa con enter. Alcantarilla, se dice que fue huérfana antes de nacer, que la lluvia le cerraría los ojos, que sus hermanos se turnarían para intentar arrancarle las extremidades y que su madre moría por devorarla. Al saberse enteramente sola, contrajo la guerra congénitamente. Una buena idea ahí. Violacio, violencia, violeta amarga, que nos abandona a la suerte del café, la cerveza y el orín. Violácea flor, violácea roedora de camas y abismos, violento suspiro del sueño perturbado y del decrépito ritual del celo y la escafandra. Es la soledad solísima del ángel caído que cae solo, que se desbarranca abruptamente al amanecer. Violencia no es el violeta de todos, es en carne viva la carne muerta, la carne desnuda y desmembrada de lo que dentro viven solos. No sé quién soy cuando no estoy conmigo. Cuerpo, no sé quién soy cuando no estoy conmigo. ¿Acaso el leve murmullo de la sangre detenida? ¿O quizás la placenta a punto de ser desgarrada? Un latido, tal vez mis muñecas. 2 latidos resuelven desgranarse. Ayer soñé un océano rojo y torrencial, en el que me hundía, en el que a fuerza de espasmo respiro. El daño está hecho. Respiro. Alguien deberá pagar. Quisiera habitarme todo el tiempo, pero ya la convulsión, ya la locura me hacen a la forma de estos huesos injustos, de esta mañana injusta la mentira. Aún me pertenezco, este mundo también es mío. En ese desconocimiento y en la enajenación, en esa llamarada de lucidez, soy una extraña habitándose. Para volver, habrá que cerrar la casa y prenderle fuego. Laberinto. Señor, tengo 27 años y aún soy una niña que mea la cama. Veo monstruos donde otros, objetos inanimados, elaboraciones absurdas, mentiras cinematográficas. Veo la muerte a los ojos, muy en la oscuridad que devuelve la habitación, donde otros, malformaciones y siluetas. Alejandra bien lo sabía. La jaula se ha vuelto pájaro. Alejandra Pizarnik. Y ha venido a decirlo todo. Tengo 27 años y he sido besada por los hombres y sus hijos y los siglos de los siglos y la cordura y sus píldoras para dormir y no decir que la desnuda soy yo, irremediablemente desnuda y vulnerable a mis 27 años y locas mis manos y mi sexo que recibe el semen de centauros y constelaciones como tratando de engendrar obras de arte o al menos semidioses fálicos, no muchos, apenas 27 y una centena de amantes que no bien han satisfecho mi gusto por la sangre y la guerra, que no han sabido recitar una sola línea de amor, el hilo rojo fuera del laberinto y el laberinto como una casa para la locura, el lugar para una mujer sedada que acostumbra a decir su edad como el número de hijos que nunca parió. Es bellísimo ese poema, poderosísimo. Sacrificio. Cada tanto se inflaman mis adentros para recordarme que estoy hecha de linfa y fiebras más musculares, vasos, huesos despotricados. Las polillas han encontrado su sitio y roen calcio, fósforo, hierro. Me disuelvo con la poca ayuda del aire que recorre los más íntimos riachuelos de la piel, apenas hilillos comunicantes. Soy matriz henchida, tejido contenido, pronto a diluirse, absuelto en manos del tacto estéril. Cuanto más estéril, mayor será la sangre desperdiciada. Ya me aburrí. Eso pasa a veces con los poemas. Dice Perec,
tienes derecho a soltarlo. Sí, se le cae el poema. Bien, el texto sigue con mujer, carne, guarida, sirena, cópula, parto de la luz, y la luz pare abarrotada. Se obstina a mostrarse entre el vello asiático y adolescente de un pincel primerizo, y su línea no es estrecha, su grosor sugiere un dolor subcutáneo, una lectura vertiginosa, acordeón en fuga. Acaba por irse y se alarga en el papel para darse la distancia, para iniciarme en el arte boyerista de ver entre resquicios. Todo sucede por arte de gravedad, el cabello bruno en caída, la piel a capela, el contraste lumbar y precioso. Al fondo se aparean poesía y aullido. Bellísimo esa relación de la cópula, eh, pero llamándola de otra forma, ¿sí? O sea, el texto es pornográfico artístico, pornográfico eh, versado, como una pornografía eh, velada y sutil, como una pornografía, y es interesante, ¿no? Pornografía velada, imagínate, una pornografía de encanto, ¿sí? O sea, un encantamiento pornográfico, ¿sí? Poema, eh, una pornografía hecha poema, hecha poesía, ¿sí? Parto de la luz, imagínate el texto, ¿no? Parto de la luz, y la luz pare abarrotada. Se obstina a mostrarse entre el vello asiático y adolescente de un pincel primerizo. Es interesante. Andrógino, preñada, umbral, alumbramiento, parto. Este era cópula y este es parto. Parir el ruego y el auxilio, parir bajo un puente en plena euforia, parir a risa suelta la carcajada o la demencia, parir el beso amniótico, la primera frontera, parir en días de asueto los amuletos y las perdices. Yo nunca he parido un minotauro, pero sí una promesa. Encierro, engendro, hijo, fruto, embolia, ave, hombre. Vamos a ver qué dice Sofía en un poema que se titula Hombre. Parecía un loco, loca sus manos y su boca, loca de atar su mandíbula, castañeteando a la nada, por nada, sin frío, sin justificación. Sus palabras locas, aterradores terrones de azúcar, deshaciéndose en agua caliente. No era un loco, era un hombre, y de ahí el horror, de ahí que sus manos de loco no encajaran en sus muñecas de hombre, sus muñecas locas de atar, atadas sus muñecas, siniestras esposas de otro hombre, quizá más terrible, quizá más loco y menos hombre. Afuera llueve, y la lluvia lo diluye, mientras castañetea la nada, por nada, sin frío, sin justificación. De ahí 1, 2, el miedo, 3, 4, lo terrible de existir, 5, 6, la ironía de ser más hombre que loco, un monstruo que lo aparenta. Hongo. Hay un hombre sentado en la banca lejana que me recuerda a quién de Emilio. ¿Quién del reino fungi podría ser más bien hermafrodita? Un ser asexuado de dónde o no dónde, quién sabe. Se aproxima al agua, reflejo de hongo rubio que no ve más, que no ve y no escucha. Hola, mi hombre es y soy homosexual, homoflexible, bisexual, heteroflexible, transgénero, o cierto tipo de ser humano transgénico que detendrá el hambre. Hay hambrientos que sin duda comerían hongos sin sexo ni género. El orden del género no altera el producto objeto de estudio descubierto en el mar muerto que vive al hongo asexuado que podría acabar con el hambre. Vamos a leer el último, rojo. Rojo es un color que nunca se vio nacer en la mansedad. Su pulso amenaza con reventarle las venas y la velocidad lo persigue. Es un espectro agitado, un orgasmo que se suicida. Es el instinto de una langosta preñada. Rojo es un verbo, una llamada a la violencia exacta, un extraño que embiste y una llaga abierta que lo espera. Rojo es un nombre y un rostro detrás de él,
que huye en su propia casa, tejado rojo que se atrinchera y se cierra sobre sí mismo. Rojo es un final cerrado, la vuelta a la mansedad, el cese del fuego, la retirada. Rojo es la sangre abierta, la inmovilidad, una paz que se avecina y amenaza con ser consuelo, que tarde o temprano vuelve a la velocidad. Con ese texto termina este cuadernillo, esta plaquette, y sí se cumple un poco lo que había dicho. Hay ciertos desniveles, evidentemente cada quien tiene sus propios gustos poéticos. En el mío hay ciertos desniveles, hay poemas que tuve que abandonar porque de pronto sentí que me aburrían, que no llegaban nada, que no se decía nada. Un verso es una idea y hay que tratar de que los versos, las ideas se concatenen bajo tres espacios, ¿no? La imagen, el ritmo y el sentido, ¿sí? El sentido, el ritmo, la imagen, cada uno tiene que ver, la imagen nos debe permitir ver lo que estamos presenciando, frente a qué estamos, ¿sí? El ritmo nos debe, pues no nos debe de aburrir, no debe de cansar el ritmo, sino nos debe incluso de sorprender, como el primer poema. Y el sentido es que a pesar de la metáfora, a pesar de la figura retórica, a pesar de la figura de dicción, a pesar de todas estas florituras que le puede uno poner o de narrarlo poético, eh, tenga cierto campo semántico, se mantenga, me haga sentido, me golpee el plexo y me haga, órale, me golpea la emoción. Y algunos poemas a mí no me golpean, pero es muy probable que a otras personas sí. El texto mantiene una cohesión, es un texto compacto, completo, tiene fuerza, tiene poemas muy fuertes, versos muy fuertes. Algunos poemas creo que pudieron terminar antes, ¿sí? Pero evidentemente faltó edición, faltó tallereo, me parece. Eso a veces nos pasa a los autores y creo que no escoges, no determinas qué sí debe quedarse, qué no debe quedarse. La economía del lenguaje es muy importante. La economía del lenguaje nos debe permitir definir que si quito algo y no hay una afectación, o al contrario, si quito algo y no pasa nada, pues quítalo. Pero si quito algo y el poema se cae o el poema triunfa, pues entonces quítalo también si triunfa. Y si se cae, no lo quites, vuelvo a poner. Entonces eso nos debe permitir poner las palabras que deben de estar, las palabras exactas, ¿sí? Aquel era un puño en combate que ya había abandonado la mano, la promesa gentil, el conjuro. Era un arma blanca que por blanca más obscura, que por obscura más acechante y sigilosa. Y la mano era un cuenco que al soltar hirió de caída el pequeño latir de un colibrí amoroso. La mano era mi mano y sangre mía corría por su palma. Pues algunas obviedades, ¿no? Que no van llegando a algo que pueda ser poderoso. Y cuando haces un poemínimo y tratas de en ese poemínimo darlo todo, se dice que fue huérfana antes de nacer, que la lluvia le cerraría los ojos, que sus hermanos se turnarían para intentar arrancarle las extremidades y que su madre moría por devorarla. Al saberse enteramente sola, contrajo la guerra congénitamente. ¡Pum! ¿Ven? Poderoso, en un solo texto. Entonces eso es lo que uno debe de plantear. Por ejemplo, aquí tenemos uno que dice mujer. Estamos cerca del día de una mujer, vamos a ver qué dice de mujer. Descarnadas y violentas, cargamos el estandarte de la locura, escupimos fuego. No necesitamos que nos salven, nadie nos ha salvado. ¿Qué salvamos cuando nos salvamos? Piel, hueso, sangre. Somos sangre, orden y réplica que exige con llanto, porque el llanto es un discurso. Esa es una tremenda frase. Pero es poesía. A lo mejor se podría hacer hasta un ensayo sobre esto, ¿no? Porque el llanto es un discurso. Es para subrayarlo, tenerlo de epígrafe. Porque el llanto es un discurso, Sofía García Buentello, y ¡prum! Debrayas en ello. Es tremendo el verso. Somos origen, la tierra palpitando, tambores y pasos. Somos ella y somos otra, las fauces siempre abiertas. Un huracán tiene un nombre, una mujer tiene un mar. También interesante. Es un buen poemario, ¿sí? Es un poemario que vale la pena leer. Tenemos que reconocer que este trabajo no debe quedarse solamente ahí en casa sentado.
Es un texto que dicen que se repartió gratuitamente. ¿Cuántos son los ejemplares? Vamos a ver si nos dice el colofón, nos debería decir cuántos ejemplares se imprimieron. No lo tiene. Lástima que no tiene, que no es una edición pues bien hecha, donde debe decir aquí el colofón cuántos ejemplares se imprimieron. Tampoco aquí lo dice, ¿sí? Para saber cómo le está yendo a esta primera edición 2021 de un libro que se está regalando, que se está repartiendo gratuitamente, como señala el texto, los créditos. Torrente de Sofía Garduño Buentello. Léanlo, ¿sí? Aprovechen tenerlo, contacten a la autora, búsquenlo y disfruten los poderosos versos que tienen y planteen esa discusión, ese discurso que nos fue vedado justamente porque no conocemos el 50% del pensamiento de la otra parte de la humanidad, que son las mujeres. Se les fue arrebatado durante toda la Edad Media y les sigue siendo arrebatado actualmente. Entonces yo por eso les invito a leer Torrente, a discutir sobre la poesía, a hablar poesía y a seguir manteniendo al poema y a la poesía como un escudo ante todo lo que ocurre en el mundo real. Mi nombre es Ana Echeverría, les agradezco.